tardes, queridos televidentes de TV Educativa. En esta ocasión traemos para ustedes a 4 invitados de honor, quienes han hecho grandes aportes a la pedagogía y han impactado en la educación de nuestros días. Por tiempos de pandemia, les pedimos que nos hicieran llegar un video en donde nos cuentan sobre sus grandes conocimientos que hicieron en su tiempo. Ellos son Adolfo Sánchez Vázquez, Wolfgang Klafki, Lawrence Steinhaus y el famosísimo Paulo Freire. Escuchemos a estos ilustres personajes. Hola chicos, mi nombre es Adolfo Sánchez Vázquez y nací en Cádiz, España, en 1915. Soy un filósofo que destaqué en torno al rescate de la praxis como categoría principal del pensamiento marxista, sobre el cual adopté una versión abierta, renovada, crítica y dogmática. En mi juventud milité en la Juventud Socialista Unificada, tras estudiar filosofía en la Universidad de Madrid. Emigré en México en 1939 junto a otros intelectuales, científicos y artistas tras la caída de la Segunda República Española durante la Guerra Civil, y entre 1941 y 1943 viví en la ciudad de Morelia. Obtuve un doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de México, donde impartí clases y llegué a ser profesor emérito. En 1961 presenté como tesis doctoral Filosofía de la Praxis. Mi pensamiento gira en torno al rescate de la praxis como categoría principal de la filosofía marxista, rescate que solamente podría darse depurando toda aquella carga metafísica y dogmática, que por mucho tiempo se llevó especialmente en la interpretación tradicional del materialismo dialéctico. Esta interpretación partía de la relación entre el ser y el pensar como problema fundamental de toda filosofía, por lo cual solo existen dos posturas a través de la historia: el saber, el idealismo y el materialismo. La filosofía de la praxis consta de dos partes. Una se refiere a las fuentes filosóficas fundamentales sobre el estudio de la praxis, subdividida en 4 capítulos sobre la concepción de la praxis de Hegel, Feuerbach, Marx y Lenin. La segunda consta de 7 capítulos acerca del problema en torno a la praxis, que es su unidad con la teoría, la praxis creadora y relativa, la espontánea y la reflexiva, y su mezcla para alcanzar el éxito. Suele ocurrir que la praxis revolucionaria espontánea tiene una baja o ínfima conciencia de lo que socialmente requiere y debe ser, y es la reiterativa que puede derrocarse como la relativa facilidad. La praxis es crítica de la realidad y autocrítica, porque no existen privilegiados jueces del conocimiento, y la crítica trabaja en conjunción de comportamiento preventivo llenos de valores, conciencias y clases. Mis reflexiones encaminaron a lograr una de sus ambiciones más fuertes, que los socialistas supere el dogmatismo y el esclerosis, que durante largos años han mellado el filo crítico y revolucionario del marxismo, contribuir de manera definitiva al pensamiento crítico desde la filosofía política y la filosofía de la praxis. Sostuve un diálogo siempre abierto a la estética, al arte y a la literatura, pero sobre todo en el marxismo, reflexionando sobre la condición política de la sociedad, frente a un subjetismo y objetismo axiológico. Desde mi perspectiva dialéctica, sostengo que un enorme potencial formativo, por una parte, porque les proviene de centrar el proceso educativo de las preferencias y actitudes de los sujetos, sin tomar en cuenta suficientes las repercusiones sociales de estas. Este olvido ha llevado en no pocos casos a aberraciones de la historia, como cuando un pueblo ha cultivado la preferencia de la pureza racial por encima de los derechos de otros pueblos. Por otra parte, proviene también de la tentación metafísica de pensar que los valores están inscritos ya en ser de las cosas que son necesarios, inmutables y universales. Es dominado situación axiológica a toda aquella en la que se le da relación mutua, dependencia entre el elemento subjetivo y el valor de la preferencia, y el elemento subjetivo una cualidad propia objetiva. El valor está sustentado en ciertas propiedades reales que no son valiosas por sí mismas, pero que llegan a ser valiosas porque un sujeto las pone en relación consigo mismas, con sus intereses y sus necesidades. El valor no lo poseen los objetos de por sí, sino que estos lo adquieren gracias a la relación con el hombre, como ser social.
pues los objetos, a su vez, lo solo pueden ser valiosos porque cuando están dotados efectivamente de ciertas propiedades objetivas. Esta reflexión ha sido profundamente crítica y autocrítica. Por un lado, he buscado destacar y enriquecer las concepciones originales del marxismo, pero por otro lado, ha sido un opositor impecable a las falsificaciones y las dogmatizaciones que se ha hecho en mi nombre. En ese sentido, ya desde la época de los 80 y al mismo tiempo que ha sido una crítica llamada socialismo real, también fundamentada en la tesis de un socialismo democrático. Mi pensamiento dialéctico en movimiento es crítica y autocrítica, es una voluntad creativa reflexionando desde la óptica de la relación entre la teoría y la praxis y por otro lado una sintonía de los problemas más acucinantes del mundo contemporáneo. Mi aportación ha enriquecido a la gran cultura mexicana en general y a la universidad en particular. Mis aportaciones en México ha sido profundamente crítica y autocrítica. Por un lado, he buscado destacar y enriquecer las concepciones originales del marxismo, pero por otro, ha sido un opositor impecable a las falsificaciones y dogmatizaciones. En ese sentido, ya desde la década de los 80, asimismo, ha sido una crítica al llamado socialismo real, fundamentado en la tesis del socialismo democrático, pensamiento dialéctico en movimiento, en crítica y en autocrítica, con una voluntad creativa y reflexionando desde la óptica de una relación entre teoría y la praxis, y por otro lado, una sintonía de los problemas más acucinantes del mundo contemporáneo. Mi aportación ha enriquecido la cultura mexicana en general y a la universidad en particular. Hola, yo soy Wolfgang Klaffli. Soy un pedagogo alemán y mi intención principal fue aportar un modelo concreto. Tengo influencias desde la escuela de Frankfurt. Para mí, la formación es un estado dinámico que el ser humano alcanza a través de la adquisición y la experimentación. Viva de determinadas motivaciones, conocimientos y capacidades. Es algo que va más allá de una simple transmisión de conocimientos. Por esto mismo, yo hago una distinción entre la didáctica y un sentido amplio y un sentido estricto. En un sentido amplio va referida a que además de la teoría de los contenidos de la formación a la metodología, la descripción y el análisis de todos los procesos de aprendizaje, la didáctica en un sentido estricto tiene que ver con la metodología y generalmente importa más el contenido y los objetivos. Asimismo, yo rescato que los principios didácticos tienen que regirse por dos criterios. Por un lado, concentrar el trabajo formativo y por otro, posibilitar la selección de contenidos, pero relacionada con la existencia actual y futura de los jóvenes. Para mí lo más importante es relacionar lo elemental con lo fundamental. Y en los métodos de enseñanza que elaboré, que son 7 cuestiones que para mí son fundamentales y que todo formador debe de considerar y nunca, pero nunca más dejar de lado. El primero de ellos es, los métodos de la enseñanza dependen de los objetivos y de la temática. El segundo, la estructuración general de la clase. Número 3, la estructuración de una unidad didáctica. Número 4, formas sociales de la clase. Yo distingo la clase frontal, el trabajo en solitario, el trabajo en grupo, el trabajo con un compañero, la enseñanza de grandes grupos y la enseñanza en equipo. Número 5, formas de enseñanza y del aprendizaje del alumno. Asimismo, acentúo que el principio de la autoacción del alumno debe tener un papel central. Número 6, condiciones técnicas y de organización de la enseñanza. Es decir, se trata de un aspecto subestimado. Y por último, el número 7, los medios de la enseñanza. Para mí es muy importante mencionar el concepto de Boulding, que es una evolución de un concepto clásico. Este concepto me refiero a la capacidad y al compromiso activo de moldear las relaciones y políticas en común. Ese compromiso con aquellos que no tienen las mismas posibilidades. Además, también un gran logro fue descubrir que las aportaciones de la teoría crítica, tanto para el análisis de la realidad educativa en una sociedad con grandes transformaciones, para la elaboración de propuestas, para una reforma democrática del sistema educativo.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lawrence Steinhaus. Yo nací en 1926. Fui un pedagogo británico que trató de promover un papel activo en los docentes en la investigación educativa y curricular de desarrollo. Fui miembro fundador del Center for Applied Research in Education en la Universidad de East Anglia. Me formé en la Universidad de St. Andrew en Escocia. Y bueno, uno de mis principales aportes dentro de la educación fue precisamente el currículum. Pero para ello tenemos que decir qué es el currículum. Mi modelo curricular, debemos aclarar que hace referencia al concepto de currículum como tal. El currículum es el uso castellanizado, que es el currículo, tiene distintas acepciones. La primera hace referencia al curriculum vitae, la forma correcta en este caso que no lleva tilde. En caso conjunto de conocimientos y experiencias laborales, académicas que un individuo posee. Por otro lado, la segunda acepción considera que el currículum designa el plan o el programa de estudios que sigue una institución educativa, ya sea una escuela o una universidad. Precisamente el vocablo curriculum proviene del latín curriculum, que significa carrera. Por lo tanto, el currículum sirve para estructurar y fundamentar los contenidos, técnicas y metodologías durante el proceso de enseñanza. Ahora, vamos a hablar sobre mi modelo curricular. Para mí, el currículum está muy alejado de ser una simple lista de contenidos o una mera prescripción de métodos y objetivos. Para mí, el currículum supone todo un proyecto educativo en el que se concretan distintas concepciones ideológicas, socioantropológicas, pedagógicas, epistemológicas y psicológicas que determinan los objetivos a conseguir mediante la enseñanza. Yo sostengo que el currículum se concreta la intencionalidad de una determinada sociedad que tiene con respecto del tipo de individuo para que lo compone. En él está presente una visión del conocimiento y del papel del profesor y un concepto del proceso de educación. En este sentido, planteo que el papel de los profesores es fundamental en la elaboración e implementación del currículo. Los profesores son quienes deben conocer qué cambios se están tratando de producir en los alumnos y decidir cómo enseñar para lograrlos. Dentro de las ideas más importantes de mi modelo curricular es la participación de los profesores en la elaboración y el desarrollo del currículum, fundamental para prescindir qué se debe enseñar y cómo. Con lo cual, el modelo curricular es flexible, abierto, creativo e innovador. Los profesores son quienes deben investigar y reflexionar sobre su propia acción y deben hacerlo en concordancia con las necesidades de sus alumnos, aumentando así la comprensión de su propia práctica para poder cambiarla, modificarla y perfeccionarla. La escuela debe ser crítica con las imposiciones externas y este modelo curricular está en esa dirección. El perfeccionamiento profesional de los profesores investigadores les podrá permitir ser críticos con el tipo de alumno que se forma y para qué tipo de sociedad. El modelo curricular propuesto por mí se concreta en un modelo curricular basado en el proceso, considerando 3 elementos: respeto a la naturaleza del conocimiento y a su metodología, la toma en consideración del proceso de aprendizaje y el enfoque coherente del proceso de enseñanza con los 2 puntos anteriores. En este contexto se concibe de otra forma al proceso de evaluación,
ya que en un proceso curricular entendido como de investigación educativa se deben evaluar dinámicas y no resultados. Por otro lado, dentro del desarrollo del currículum, la idea que propongo del docente como investigador, aquí yo pregunto, si un docente quiere aprender cómo enseñar una asignatura en concreto, ¿qué cuerpo de conocimiento podría utilizar? Por ejemplo, si no hubiese un conocimiento previo como enseñar las fracciones o los movimientos de rotación y revolución de la Luna y la Tierra, hace más de 40 años desde que yo acuñé la idea del docente como investigador, implicándose en un proceso de autoconocimiento e investigación en su aula a través de las ideas del trabajo de otros docentes. Muchos reclaman que esta idea se encuentra bien asentada en el Reino Unido, como un enfoque para la mejora de la escuela en los programas de formación y desarrollo profesional de los docentes. Pero si fuese así, ¿por qué hay tan poca difusión de los resultados de las investigaciones de los docentes sobre el tipo de contenidos que pretenden enseñar? Algunos podrían argumentar que es imposible una producción sistemática de conocimiento profesional compartido, ya que cada docente solamente puede aprender de su propia investigación sobre cómo enseñar una asignatura o un concepto o una habilidad en su propia situación práctica. Y como consideraciones finales, yo les propongo a ustedes, docentes, que mi modelo curricular sostiene que la investigación-acción supone una vía para la emancipación. Esta emancipación posibilita la autonomía de los profesores en la medida que rechaza la imposición y el autoritarismo que impone la escuela y la sociedad. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pablo Freire. Nací el 19 de noviembre de 1921 en la ciudad de Recife, Brasil. Provengo de una familia de escasos recursos. Lo que les puedo platicar de ellos es que mis padres disfrutaban mucho platicar. Mi madre era católica, por lo que se le facilitaba esta parte. Y de ellos puedo decir que aprendí el diálogo. Lamentablemente, pasamos por la crisis de 1921, lo cual nos hace que nos mudemos a la ciudad de Jaboato, donde lo peor estaba por venir, la muerte de mi padre, por lo que yo tuve que empezar a trabajar y pasar hambre y mucha pobreza. Ahí es donde sí puedo decir que fui muy pobre, pero esto me hizo acercarme a ese estilo de vida y no dejarme vencer, luchar por algo diferente. Conforme pasó el tiempo, pude entrar a la universidad. Estudié en la universidad la carrera de leyes en esta misma ciudad, en la de Recife. Al término, ya como a la edad de 23 años, me casé. Mi esposa era maestra y fue donde empecé a ver todo este ámbito de la educación. Fue con ella que me acerqué a la enseñanza. Ella se dedicaba en el área de primaria, por lo que me empezó a interesar esto, pero yo me fui inclinando un poco más a la educación de los adultos. En mi trayectoria tuve varios empleos, desde superintendente, luego director del Departamento de Educación de Cultura del Servicio Social de la Industria de Pernambuco. Ahí es donde realmente empieza mi trabajo con la educación con adultos. Este tipo de educación me hizo reflexionar sobre los métodos de enseñanza, por lo que a partir de esto empiezo el desarrollo de mi primer método. Esto fue en 1961.
A partir de ahí comienza mi travesía en cuestión de la educación y particularmente la alfabetización. Mi actividad pedagógica fue considerada en este tiempo subversiva, por lo que fui exiliado. Y en Chile encontré un nuevo hogar, un espacio social y educativo en el que me permitieron trabajar en esta línea pedagógica que yo ya traía y que había iniciado en Brasil. Mis obras sobre pedagogía puedo mencionar pues varias, desde la pedagogía del oprimido, la educación como práctica liberadora, las cartas de Guinea-Bissau, la pedagogía de la esperanza, así como la pedagogía de la autonomía. La pedagogía del oprimido, les puedo platicar un poquito de esta. Fue considerada una pedagogía humanista y liberadora, la cual tuvo dos momentos. El primero, donde los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión, y se van como comprometiendo con su praxis, con esa transformación. Y la segunda era una transformada realidad opresora. Esta pedagogía dejaba de ser el oprimido y pasaba a ser hombres de proceso de liberación. De ahí partieron dos tipos de educación: la bancaria, donde el profesor solo depositaba el conocimiento en el educando. Este educando solo memorizaba mecánicamente, por lo que se volvía pasivo. No retenía más que lo que le interesaba en ese momento, como pasar sus materias. Y la liberadora o problematizadora, el educador y el educando, ahí se educan mutuamente. Ambos comparten conocimiento, reflexionan y descubren una realidad juntos en comunión por el mundo. Realmente puedo decir muchas cosas de las que he trabajado a favor de la educación. Pues hasta ahí sería todo en este momento. Más adelante platicaremos más sobre mí. Muchas gracias por su atención. Interesantes aportes que dan cada uno de estos grandes personajes, quienes nos ponen a reflexionar sobre cómo el maestro debe realizar su práctica docente, qué es lo que se les enseña a los alumnos y cuál es la educación que impacte en su vida adulta. Espero hayan disfrutado esta cápsula informativa y nos vemos con más información en la siguiente emisión. Hasta la próxima.